Saludo a Viridiana Ríos, nuestra colaboradora, también desde luego editorialista del periódico Milenio. Y bueno, pues Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Bueno, te llamamos porque leímos una pieza tuya sobre irregularidades en la Comisión Federal de Electricidad, que, bueno, pues quieras o no, es una de las principales empresas que tiene este país. Así es, Leo. Bueno, vemos con mucha preocupación que en su última entrega, la Auditoría Superior de la Federación ha mostrado que la Comisión Federal de Electricidad es la institución con más irregularidades a nivel federal. No solamente con más irregularidades, sino que abarca una proporción muy importante de las irregularidades totales. Con decirte, Leo, que de la totalidad de las irregularidades que se encuentran en el gobierno federal, el 41% corresponde a la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett. Casi la mitad es lo que estás diciendo. Así es, Leo, y eso es solamente con datos de 2 de 3 entregas de 2021. Recordaremos que la Auditoría Superior de la Federación hace 3 entregas cada año. Lo que tenemos es 2021, pero si tú vieras de 2018 a la fecha, encontrarías irregularidades sin explicar por cerca de 1,600 millones de pesos. Para ponerte esto en perspectiva, Leo, recordaremos que la estafa maestra, esta famosa irregularidad metida por Duarte, era de cerca de 4,000 millones de dólares de pesos durante el sexenio. Pues la CFE ya le empieza a hacer competencia a este tipo de irregularidades. ¿Qué irregularidades hay, Viridiana? ¿Qué encontraron? Bueno, varias cosas. Destaca mucho un caso en donde aparentemente no se tiene soporte documental por la compra de cerca de 900 millones de pesos, aparentemente una mezcla de compra, de venta de energía, compra de gas, también ajustes por transportes, entre otros datos. Encontramos también un caso de unos laboratorios que supuestamente se habían pagado, pero que nunca se encontró documentación al respecto. Y así una serie, digamos, de compras que va haciendo la Comisión Federal de Electricidad sin que se pueda comprobar dónde está el dinero. Ahora, Leo, hay algo a mí que me llama mucho la atención. Y es que nosotros históricamente, como hemos platicado aquí varias veces que he tenido la oportunidad de estar en tu programa, históricamente habíamos observado que las irregularidades se concentraban cada vez más a nivel estatal. Eran los gobernadores los principales responsables de la corrupción en el gasto público. En 2021, por primera vez, empezamos a ver que quien tiene mayores incrementos es el gobierno federal. Y la razón es lo que encontramos en la Comisión Federal de Electricidad. Mira, para mí un dato muy importante es el siguiente. Si tú vieras el último año del gasto de Peña Nieto, te dabas cuenta que solamente el 15% de las irregularidades podían ser atribuidas al gobierno federal. Hoy, actualmente, con datos de 2021, ese dato ya es 36%. Fíjate nada más. Es decir, que duplicó. No estábamos acostumbrados a un gobierno federal, pues, tan poco profesional. Debemos también reconocer que muchas de las irregularidades de pronto provienen de gastos que, pues, no necesariamente hayan sido corrupción como tal, sino que no pudieron ser documentados adecuadamente conforme a los cánones y los procesos de la auditoría. Entonces, puede ser que lo que estemos viendo, pues, sea el resultado de este famoso 90% lealtad, 10% capacidad de López Obrador. Y mucha gente que nos está escuchando, Viridiana, va a decir, ¿y luego qué? Bueno, pues ahí están las irregularidades. ¿Y qué pasa después? Bueno, ese es otro de los grandes problemas que empezamos a observar, Leo, con esta auditoría, con el auditor recientemente nombrado por el PRI y Morena en conjunto. Vemos que cada vez hay menos casos que se lleven ante la Fiscalía. Vemos también que se presentan pues cada vez menos seguimiento a los casos.
y los pocos casos que llegan a la fiscalía pues nunca terminan encontrando culpables. Entonces a mí pues me preocupa mucho esto que estamos observando. También vemos una disminución importante, por ejemplo, en las irregularidades que se están documentando en ciertas instituciones. No podemos decirlo, no tenemos la evidencia, pero hay muchos expertos que piensan que quizá la auditoría está teniendo cada vez menos dientes en la forma en la cual está auditando. Ahora, a ver, te quiero preguntar, Viridiana, porque detrás también de esto hay la concepción de este gobierno lo que nos quiere vender es la idea de que pues, lo que quieren ellos es una Comisión Federal de Electricidad más fuerte, con una mayor presencia en el mercado eléctrico. Es una visión, desde luego, estatista. Y bueno, se vale tener esas diferencias ideológicas, pero la pregunta es si funciona este monopolio público, esta empresa del Estado fuerte, cuando ves las pérdidas que está generando cada año, Viridiana. Bueno, no solamente CFE, Leo, me parece que el caso más importante de todo esto es lo que está pasando en Pemex. Sí. Mira, como tú sabes, Leo, yo no estoy en contra de las empresas estatales. Yo creo que tenemos, de hecho, evidencia de que las empresas estatales pueden ser muy eficaces. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en Francia, incluso eficaces pues reduciendo el costo, al final proveyendo subsidios a las personas que más lo necesitan. Pero siempre, perdón, Viridiana, siempre los ejemplos exitosos son de otros países, no de México. Pues sí, a eso iba. El problema es que la Comisión Federal de Electricidad no está probando que puede hacer eso. Por el contrario, parece que está en esta devolución en la cual pues nosotros no habíamos observado esta situación de irregularidad en la Comisión Federal de Electricidad antes de que Manuel Bartlett estuviera al mando. Entonces, ¿qué está pasando con esta institución? Pues con Manuel a bordo dirigiendo. Y digo, porque bueno, pues yo creo que esto ya podemos decir que va a ser la tesitura de aquí a que termine este sexenio, pero el problema va a ser para el próximo presidenta, en donde se va a encontrar con dos barriles sin fondo, que son precisamente las dos empresas más grandes del Estado, Pemex y la CFE, que cada vez se están llevando más dinero de los contribuyentes, que hay que subsidiarlas, vaya. Así es, mira, no podemos evitar recordar, Leo, que uno de los grandes faltantes de este sexenio ha sido la reforma fiscal. López Obrador quiere tener un Estado amplio, sólido, con muchos subsidios, pero no quiere pagar por él. Y no se puede tener el tipo de Estado que López Obrador quiere con una recaudación como la que tenemos en México, que en puntos del PIB es inferior a las Bahamas. Sí. Entonces, con un paraíso fiscal disfrazado como somos en México, pues no se puede tener empresas públicas eficaces y tampoco se puede tener el nivel de gasto público que requeriríamos. México es el país con menor gasto social, por ejemplo, de toda la OCDE. Entonces, ante las carencias enormes que tenemos, el aumento en la pobreza, el hecho de que nuestro gasto en salud, por ejemplo, es del mismo tamaño que el de África subsahariana, ¿cómo es posible que estemos invirtiendo en empresas de energía? A mí sí me parece que tenemos pues las prioridades del gasto público de cabeza. Y quienes son los beneficiarios de esto son las burocracias dentro de esas empresas, que por cierto tienen un régimen laboral envidiable. Ojalá cualquiera tuviera ese régimen laboral, ¿no? Pues un poco ese era el argumento que se tenía para la desaparición de Luz y Fuerza. Mira, yo quisiera que sí todos tuviéramos esas pues prerrogativas. Sí. Yo quisiera pero que no financiadas por los contribuyentes. No financiadas por los contribuyentes, financiadas por sus propios recursos, ¿no? Sí, bueno, en el ideal. Digamos que yo no estoy en contra de las prestaciones o de los sindicatos fuertes. Yo tampoco. Sé que tú tampoco. No. El tema aquí es que si tenemos tan poco dinero y estamos observando que la Comisión Federal de Electricidad se está convirtiendo en el principal agujero negro de irregularidades del gobierno federal. A ver, esto es grave, haciendo que se dupliquen en términos proporcionales las irregularidades y concentrando el 40% de las irregularidades totales, pues no puede ser que le estemos invirtiendo a esto. Esto de verdad es una administrativa
muy equivocada. Totalmente de acuerdo. Viridiana, ¿algo más que agregar? No, muchas gracias, Leo. Un saludo a tu auditorio. Gracias a Viridiana Ríos. Nos estaremos viendo pronto a Viri. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ahí viene Mauricio Meschulán para hablar. Sigue la tensión y cada vez mayor entre las dos Coreas, la Corea del Norte y la Corea del Sur. ¿Qué podemos esperar? Cuidado con esa región. Regresamos.